Iniciamos el debate de los jueves, 30 minutos para el análisis de la actualidad social, económica o política de Canarias y el mundo. Hoy se encuentran con nosotros Alejandro Gómez de Vox, Jonathan Fumero de Coalición Canaria y Jennifer Curbelo del Partido Popular. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar el debate con el tema que sucedió ayer. La UCO entró en Ferraz. ¿Cómo recibieron la noticia? Yo creo que una más que se supera a la anterior, ¿no? Vamos a sorpresa por día y no sabemos cuál más grave de ellas, ¿no? Y ya es imposible tapar el sol con un dedo, o sea, ya evidentemente escuchaba hoy a una representante del Partido Socialista y dice, no, pero no están investigando al partido. Oiga, entran en tu sede, se llevan de toda la información, imputan a la gerente ayer también. y el partido no está investigado, entonces ¿a quién están investigando? Está claro que todos los procedimientos judiciales, vamos a no hablar de trama de corrupción por ser un poco formalistas y hablar de presunción de inocencia, pero es que claro, es que al final son tantas que ¿no? La expresión esta de cuando el río suena, agua lleva, o sea, es lo que ha dicho Jonathan, es que esto ya no se puede tapar de ninguna de las formas, o sea, no hay, esto yo creo que ya no tiene solución, aunque también es verdad que están las declaraciones del presidente del gobierno diciendo que no va a adelantar las elecciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues en fin, esto es una situación ya anómala que yo, no sé, es que no tiene, es que ya yo por lo menos ya no sé ni qué pensar, ni qué opinar, ni qué decir, ni qué hablar. Sí, la verdad es que es una sorpresa tras otra, ¿no? Yo creo que nos levantamos a escándalo por día prácticamente, a nuevo caso de corrupción y de presuntas amaños, de presuntas comisiones, de presuntas cloacas, de utilizar los partidos para atacar a la justicia. Y ayer nos enteramos realmente de, al parecer y presuntamente, cuál era la realidad de la carta romántica, ¿no? de Pedro Sánchez a todos los españoles, que en vez de ser un hombre enamorado, como nos intentó vender, lo que es un hombre presuntamente buscando la manera de atentar contra el propio Estado, ¿no? Contra el Estado de Derecho, contra los jueces, contra fiscales, contra magistrados, e intentar salvarse porque realmente lo único que le importa es él, su familia y el poder, ¿no? Yo creo que si teníamos dudas, o alguien todavía tenía dudas de que esto era así, yo creo que con gestiones y con conocimientos de autos judiciales como el que conocimos ayer y que dio origen a esta entrada y registro en la sede del Partido Socialista de Ferraz, creo que genera pocas dudas, ¿no? Casi prácticamente esto se comenta solo con la gravedad que ello conlleva y el daño a la política de las instituciones y a la sensibilidad de los ciudadanos que lo están pasando mal, que tienen muchísimos problemas y que ven que sus problemas no los está resolviendo, no se están resolviendo, no se está hablando de los problemas que tienen los españoles, sino de cómo es cada vez peor el nuevo caso de corrupción que salta a los medios de comunicación y que se debate en las instituciones, ¿no? Entonces, la verdad es que es duro, ¿no? Para los que nos dedicamos a la política, intentar no vernos arrastrados a volver a comentar, ¿no? Y intentar ser incluso objetivos dentro de lo duro y lo difícil que es, porque al final este tipo de situaciones nos perjudican absolutamente a todos, a los ciudadanos que no creen en la política, a los ciudadanos que al final es dinero de todos ellos y de sus impuestos y que los están dedicando a ellos, pero también a los que nos dedicamos a la política y que hacemos una política responsable, que somos honestos, que somos la mayoría, pero luego la ciudadanía tiende a meternos en un saco de decir, pues todos son unos corruptos o todos son unos golfos, ¿no? Entonces, la verdad es que es preocupante, ¿no? La decadencia que vemos en el gobierno de Sánchez y sobre todo, ya no es que salten los casos de corrupción, que son absolutamente preocupantes, sino cómo intentan evadir la realidad desde el Partido Socialista y negar la mayor. O sea, la culpa es de todo el mundo, esto es una operación policial y judicial en contra del Partido Socialista y ellos están por encima del bien y del mal. Su presidente, o el presidente que tenemos en España, nos está haciendo un favor a los ciudadanos, porque se creerá que no somos responsables ni tenemos conciencia, y no nos llama a votar, porque, hombre, por temas partidistas no se pueden convocar unas elecciones. ¿Cómo vamos a hacer? Por favor, es que yo no sé, es que se ríen de nosotros, nos tratan como tontos, no se dan cuenta de hasta dónde está el fango metido aquí, es irresponsable, no sabían nada, pero es que cualquiera de las respuestas es igualmente de problemática, peligrosa y mala para la democracia en este país, ¿no? O sea lo que justifique esto, todo
va en contra de la democracia que debe primar en un país como es España, que ha sido y es un país de garantías y sumamente importante, ¿no? Yo creo que estamos probablemente en el momento de descrédito absoluto de las instituciones desde el 78 en adelante, ¿no? En estos momentos. Y protagonizado pues por un presidente que ayer veíamos la rueda de prensa surrealista que ofreció, cuyo ego, sí, desde Roma, vamos, cuyo ego lo abarca todo, ¿no? Él está él y después todo gira en torno a él y no se da cuenta, ya no, no las voy a convocar por un tema partidista, no es partidista. Es que tienes imputado o investigado a tu ex número 2, al siguiente número 2, a tu mujer, a tu hermano, a la gerente del partido ahora, al asesor del secretario de organización del partido. Es que tienes condenado al fiscal general que has puesto tú. Es que ¿qué más quieres? Y no solo eso, después eso dentro del organigrama, digamos, de gobierno. Pero es que llevas 3 años sin aprobar un presupuesto. Entonces, ¿qué política, cómo vas a ejercer las líneas de gobierno con una acción de gobierno bloqueada por el Parlamento? ¿Qué te vas a saltar? ¿Al Congreso de los Diputados también? ¿Se va a convertir aquí en el nuevo Maduro? Es una cosa absolutamente surrealista, lo llevamos diciendo, esto no es nuevo, esto llega pasando desde hace un año, pero cada vez va más. Y lo hemos dicho desde hace un año, lo seguimos diciendo. O sea, no quiere convocar a elecciones, sométase a una cuestión de confianza, porque parece que el temor es a una moción de censura, que no es un temor, porque saben que no se dan los números, porque hay partidos dentro de la mayoría alternativa que son incompatibles, porque tienen diferentes puntos de visión del Estado. Y en eso se basa para seguir un año más, pero un año más ¿a costa de qué? De seguir dividiendo a la sociedad, de seguir sembrando el odio, de seguir acabando con su partido, que lo va a dejar en las lonas, permítanme la expresión, porque el Partido Socialista ahora mismo no existe. O sea, existe el presidente, que es el secretario general del partido, que lo utiliza como su felpudo a su interés. Y creo que en algún momento, dentro del propio Partido Socialista, alguien deberá despertar y decir, mira, es que no vamos a ningún lado, es que cuanto más tarde esto, mayor va a ser el costo que tenga, no solo electoralmente. Yo no sé cómo se recompondrán después de todo lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, en esa rueda de prensa que dio Pedro Sánchez ayer en Roma, decía que pedían transparencia y también defendía la justicia, que iban a colaborar con ella siempre. Sí, bueno, una colaboración que bueno, si la colaboración es insultando a los jueces, claro, poniendo en duda a la UDEF, poniendo a la fontanera a buscar trapos sucios de no sé quién, venga, hombre. Esto era un poco lo que iba a comentar, ¿no? O sea, y suscribiendo las palabras, yo creo que aquí eso, es que no podemos más que no estar de acuerdo en todo, 100%. Sí que hay una cosa que a mí me llama la atención, ¿no? Porque hablamos pues del desprestigio para los que, bueno, pues nos hemos dedicado a la política por convicción y que nos podemos equivocar, pero tratamos de hacer las cosas bien y todo esto, pero también ya, y lo ha apuntado Jennifer, hay un momento en el que sale esto y lo primero es atacar, ¿no? Lofer, el juez este va por nosotros, es toda una estrategia montada, organizada, y eso es muy peligroso porque ataca directamente a los fundamentos de un Estado de derecho. O sea, es cuando el Poder Ejecutivo falla, que es lo que está ocurriendo, cuando el Gobierno de España está sumido, el partido que sustenta al Gobierno de España está sumido en tramas de corrupción, precisamente lo que garantiza que el Estado de Derecho salga adelante es que existe un Poder Judicial fuerte que trate de corregir esa anomalía, ¿no? Claro, cuando lo que hacen es directamente atacar al Poder Judicial, ¿qué daño están haciendo y qué mensaje están lanzando a los ciudadanos? Porque ya no es que no solo crean en los políticos, es que van a dejar de creer en la justicia, y eso es muy, muy, muy peligroso. Pero ya no solo eso, sino que si te fijas de los 3 poderes que tenemos en el Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen el Ejecutivo y evidentemente el Legislativo, porque solo hay que ver el cajón de la señora Armengol con todas las leyes que tiene paralizadas y que no da trámite precisamente porque sabe que perderían las votaciones y saldrían adelante las leyes propuestas por la oposición y no por los grupos que realmente están gobernando, en este caso Sumar y el Partido Socialista. Y que además lo que ha salpicado ayer o lo que ha saltado ayer a los medios de comunicación y hemos conocido todos es precisamente esa injerencia, no solo de atacar y decir que los jueces hacen lawfare, sino de atacarlos desde dentro, utilizando o intentando manipular y utilizando
mecanismos oscuros para doblegar la idea o el objetivo de la Fiscalía en este caso o de los jueces, que es, oye, perseguir los delitos, los cometa quien los cometa, ¿no? Entonces, fíjate la gravedad de lo que estamos hablando. Y comentaba Jonathan que bueno, que es verdad que no existía una mayoría parlamentaria que diese paso a una moción de censura. Yo creo que, sinceramente, y haciendo una reflexión, ¿no?, objetiva o intentar ser lo más objetiva posible, yo creo que en una situación tan grave y delicada como la que estamos, quizás los partidos políticos deberíamos tener altura de miras y no ir única y exclusivamente a lo que representa nuestra ideología, ¿no?, sino ir un poquito más allá y elevarnos en una situación tan crítica para los ciudadanos, en una situación tan crítica para la democracia y para el Estado de Derecho. Quizás estas ideologías y estas situaciones concretas que irían ligadas a un programa electoral o no al desarrollo de políticas, aparcarlas y decir, oye, ¿cuál es el objetivo fundamental? Porque si este señor no convoca elecciones, vamos a estar 1 año y pico más en esta situación. ¿Cómo no vamos a poder utilizar los mecanismos, evidentemente, que consagra la Constitución? Me refiero única y exclusivamente a ello, ¿no? Hablar de si la moción, la cuestión de confianza y la convocatoria de elecciones está en manos de un señor que ya vemos que es incapaz de reconocer que algo podrido huele en su partido, que algo podrido hay en su propio gobierno, y que además, con todo el cinismo del mundo, nos dice ayer que es que no convoca elecciones porque además que está convencido que las va a ganar. Hombre, yo creo que deberíamos como partidos, como ciudadanos y como fin último, proteger la democracia de este país, proteger el Estado de Derecho y las instituciones. Que podamos aparcar y decir, yo nunca pactaría con este, yo nunca pactaría. Oye, por favor, dejemos de construir y alimentar las líneas rojas y los muros que ha creado Pedro Sánchez estos últimos años en este país. Vamos a un objetivo común, y el objetivo común es que este gobierno no puede seguir adelante porque perjudica profundamente a los ciudadanos, a la institución, al país y a la democracia. A mí que el Partido Socialista se quede en un felpudo, bueno, ellos sabrán a quién eligen, pero me preocupa muy mucho que quien quedemos como felpudo, como quedemos, claro, en el alambre, seamos los españoles, y que no exista un partido democrático y que no exista un gobierno que dé respuesta a los problemas de los ciudadanos, que no tengamos presupuestos durante años, que no se ejecuten, que no hagan políticas reales, y que al final las políticas que se están haciendo es que los amiguetes se lleven las perras y el otro es zapatero con las joyas. Hombre, yo creo de verdad, ¿no? Y es una cuestión que pongo sobre la mesa, y dirán los compañeros qué es lo que opinan, pero deberíamos de verdad apartar un poco y decir, bueno, esta ideología yo no comulgo con esta es mi línea. Cuando hay un objetivo tan importante que cuidar, como puede ser la democracia y el Estado de Derecho, yo creo que las ideologías habrá que ponerlas en un segundo plano cuando nos vayamos a las elecciones y cada uno defienda su postura. Pero el objetivo común, yo creo que es que este gobierno es insostenible y que nos está perjudicando absolutamente a todos, porque el descrédito no es para los socialistas, es para toda la clase política. Entonces, yo de verdad que me encantaría que todos pudiésemos trabajar en este sentido y decir, oye, este es el objetivo, y a partir de aquí, cuando se consiga esto, cada uno que trabaje sus ideologías y siga para adelante. Presentar, si no hay cuestión de confianza, una moción instrumental en la que se ponga de acuerdo los puntos comunes, una moción instrumental para buscar a alguien neutral que nada más llegar convoque elecciones. Es que es insostenible la situación. Si no, la situación... O sea, yo creo que pensar en que va a haber una cuestión de confianza, después de haber escuchado ayer a Pedro Sánchez, porque claro, la cuestión de confianza, a lo mejor hablamos aquí, o sea, la tiene que plantear él mismo, ¿vale? No, igual que la convocatoria electoral. Claro, o sea, solo lo puede hacer él. Entonces, por eso, yo creo que confiar en que va a haber una cuestión de confianza, pues yo creo que hay que rechazarlo. Si es que visto lo visto, o sea, que no se somete a una cuestión de confianza, es lo mejor que va a ser en los 4 años, en los 3 años que lleva gobernando. Entonces, yo creo que hay que presentar una moción de censura. Yo creo que, bueno, eso es lo que dice además mi partido, pero yo lo pienso, que hay que presentar una moción de censura, que obviamente el partido mayoritario es el Partido Popular y tiene que dar ese paso, y así también se ha pedido desde Vox, que el Partido Popular presente una moción de censura, y luego ya, pues efectivamente, yo comparto contigo, Jennifer, de hecho, he estado en un debate recientemente donde eso se planteaba, el que no podemos realizar una moción de censura con Vox. Y yo le pregunté, oye, pues elige entre quedarte con el Partido Socialista, el de Pedro Sánchez, ¿eh? No me hable
o plantear una moción de censura con Vox. O sea, es que de verdad no entiendo cómo algunos pueden levantar ese muro, esa línea roja contra Vox, teniendo lo que tenemos en el gobierno de España. O sea, de verdad que no lo puedo entender. Entonces, esas cosas, yo ahí estoy con Jennifer, creo que hay que superarlas, o las tienen que superar quien tenga esos problemas, porque desde luego la situación es insostenible. Pero que ya no es una cuestión solo de Vox, que es una cuestión en el arco parlamentario. En el Congreso de los Diputados hay varias ideologías representadas, independentistas, de izquierda, de derecha. Sacaba el pie diciendo, claro, oiga, que yo con esto no tengo nada que ver, ¿no? Yo no tengo que al nada final que ver, todo el mundo entra dentro del mismo saco. No tengo nada que ver, pero me siento en el mismo Consejo de Ministros. Claro, también he aprobado, o algunas representantes del que hoy en día es Sumar, también aprobaron y apoyaron determinadas cuestiones que dan pie a investigaciones judiciales, como estamos hablando del caso de Plus Ultra, etcétera, etcétera. Entonces, oye, aquí que digamos, ay, esto no me gusta, ay, no me gusta lo que estoy viendo. No, mi niña, no es que no te guste, es qué vas a hacer tú para cambiar esta situación, o para que, porque evidentemente no eres responsable directo de lo que hagan los demás, pero ¿qué estás haciendo tú desde tu posición, desde ser uno que tienes votos en el Congreso de los Diputados, de que te sientas en el Consejo de Ministros y de que tienes una posición que integras un gobierno que está prácticamente asediado totalmente por la corrupción y siempre presuntamente? ¿Qué es lo que se va a hacer? Con decir esto no me gusta y yo esto no es mío, no, pero esto no es mío, pero yo me quiero quedar en la silla, porque tengo miedo que no vuelva a salir y porque no. Hombre, yo creo que las palabras están muy bien, aquí los eslóganes y todas las declaraciones de esta gente, de, pues sí, pues no, pues mi línea roja es la financiación, y te salta la financiación y ya no hay línea roja. Y después el otro, ay no, que esto eran los jueces, y cuando lees el auto, ay, pues que muy mal, porque se me ha caído un mito. No, hombre, no se te caigan los mitos, aquí se viene llorado de casa. ¿Cuáles son las acciones concretas que cada uno de los partidos representados en el Congreso de los Diputados pone en marcha o pone a disposición para cambiar la situación? Díganos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo hacemos que este señor convoque elecciones? ¿Cómo hacemos que este señor deje de gobernar? Porque no es viable. Y sobre todo porque tampoco es higiénico que, o mucha gente dice, es que el Partido Popular ya fue condenado por corrupción. Y la gente que metió la mano en la caja está sentenciada de esta juzgada y estará en la cárcel, y tenemos casos abiertos, por supuesto. Yo no voy a negar la mayor, porque nos puede pasar golfos, como siempre hemos dicho. Te puede saltar en cualquier lado. Te puede saltar en cualquier lado. Pero que te diga la misma gente que te ha echado por corrupción, que sean miembros de bandas presuntamente organizadas, organizaciones criminales, que estén en la cárcel, tal, es que es un nivel ya vamos, ni el guionista de Torrente, ¿sabes? Y perdón por la sátira, pero que es como lo más surrealista que hemos podido ver en este país, lo estamos viendo con esta gente. O sea. ¿Qué elecciones creen que se va a celebrar primero, las autonómicas o las generales? Las generales. Sí. Yo creo que sí. ¿Convencido? Vamos a ver, yo creo que estamos escuchando a García Paje, pero que mucho García Paje que se está jugando los cuartos. Si llegan a las autonómicas y a las locales, les va a pasar factura a todos, no solo a Sánchez. Y a él le da igual, ¿eh? Ya se ve que él está, pero yo creo que llegará un momento que los suyos mismos le dirán, mira, esto es que se están quemando como los pollos cuando lo ponen en las parrillas y le van dando vueltas, pues igual se están quemando a fuego lento, y yo creo que es insostenible. Serán sus propios compañeros los que les digan que esto tendrá que acabar en algún punto, ¿no? Yo, fíjate, espero equivocarme, porque tampoco es que tenga yo no tengo ningún interés en que se celebren las elecciones en julio del año que viene, cuanto antes mejor. Claro. Pero fíjate que eso es que solo oímos a Paje, ¿eh? Y eso es lo que... Ustedes están en el Parlamento de Canarias. Bueno, yo estoy en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Yo no oigo ni media crítica, ¿eh? Ni media. O sea, no se oye... No público. Es más, hay un cierre de filas en torno a Pedro Sánchez que es llamativo. Oye, eso en otros partidos no pasa. O sea, no pasa. O sea, mi partido, que no gobierna en la mayoría de los sitios, y sin embargo sí que se oye ese debate en medios. Bien, ¿no? El Partido Socialista, y yo creo que eso... Vamos a ponerle algo bueno a Pedro Sánchez. Ha conseguido someter a su partido, a su persona. O sea, lo ha conseguido someter. Y a mí eso es lo que me va a pensar que va a agotar la legislatura, que es capaz de agotar la legislatura con todo lo que ha pasado, estando señalada su mujer, su hermano.
y que eso no le haga reflexionar. O sea, digo yo, es que no aguantaría esa presión, de verdad que lo digo, honestamente. Cualquier persona no. Yo creo que una persona normal no lo aguanta. Yo es que el espíritu de autocrítica del Partido Socialista es cero, y más si nos traemos a Canarias, que en Canarias, yo no sé cómo, pero siempre hay alguien, siempre hay alguna guindita del Partido Socialista de Canarias en los casos que van apareciendo, ¿no? Hablamos del Tito Berni, hablamos de Ángel Víctor Torres con las mascarillas, hablamos de su relación con Koldo, con tal, no sé qué, hablamos del senador o el hijo del senador o del diputado de Lanza. Siempre hay un miembro del Partido Socialista. Yo, la verdad, y aún así, con todo lo que vamos sabiendo, en el Partido Socialista de Canarias tampoco hay ningún tipo de crítica, con lo cual es que ni me sorprende que lo haya a nivel nacional cuando lo estamos viendo aquí, porque es que además el Partido Socialista ayer mismo en sede parlamentaria con la UCO en la sede de Ferraz todavía viene y nos da lecciones de qué es lo que podemos decir y qué es la afectación a la política de algunas señorías, ¿no?, cuando nos pronunciamos sobre estos asuntos. Entonces yo creo que ni autocrítica, ni vocación de servicio, sino, oye, pues aquí este es el que manda, agachamos las orejas, esto es lo que hay que decir y ser autocrítica, y ya veremos por dónde sale el sol y quién se puede mantener en la silla, porque pues lo mismo estar en el Parlamento o tener determinados cargos orgánicos o en instituciones les compensa más que decir cuál es la realidad y ser autocrítico. El que lo haya hecho y el que lo haya actuado mal, oye, que lo pague, como decía, ¿no?, caiga quien caiga, o que el que tenga que caer, que caiga. Y vemos que no, que los sostienen con las manos constantemente y luego, oye, y encima dan lecciones, que no solo es que lo sostienen, sino que encima se dan el lujo de darnos lecciones de ética y de moralidad. Afirmamos, Alejandro, la cosa. No, que sí, si es que eso, el silencio, o sea, el silencio es tan atronador que llama la atención, pero eso, y es triste, ¿no? Yo, de verdad, y además esto ya a lo mejor entramos en el ámbito más personal, ¿no? Pero contra uno también tiene que tener algo de dignidad y por lo menos callar, ¿no? O sea, como mínimo callar. Pero el problema es cuando encima van al ataque. O sea, van al ataque, a dar la lección, a señalarte a ti, a recordar a ti algo que no es tuyo, sino del pasado. Mira, no, desviar la atención. Claro, o sea, que tienes un problema, y además que ese problema, o sea, eso es la parte personal, pero es que ese problema, como hemos dicho al principio, por no volver, es que nos está afectando a todos ya, a todos los españoles de forma directa y clara, ¿vale? De forma directa y clara. Entonces, yo creo que ojalá no solo se quede en Paje, porque yo sospecho que si se queda en Paje, tenemos Pedro Sánchez hasta julio del 27. Bueno, a ver, habrá que esperar y ver lo que va sucediendo. Ya queda poquito para terminar, pero bueno, me gustaría introducirle el siguiente tema. Cientos de millones de coste y miles de citas y operaciones aplazadas en Canarias por la huelga. El otro día Fernando Clavijo fue a visitar el hospital. ¿Qué valoración hacen de esta situación? Es un sector muy delicado y creo que evidentemente todos los trabajadores tienen derecho a la huelga. En este caso están defendiendo sus derechos los médicos y las doctoras, los licenciados en medicina, quienes sostienen, son la base junto con el resto de personal sanitario de la atención que nos prestan a todos y todas todos los días, pero sí creo que dentro de la huelga habría que no tomar a los ciudadanos por rehenes. ¿Y a qué me refiero? Que todos conocemos algún caso de que sales desde Santiago del Teide al hospital y cuando llegas están suspendidos las citas y no te han avisado. Y creo que eso no se hace. No se hace porque tú tienes derecho a la huelga, pero los ciudadanos no tienen derecho a ser castigados por la huelga. Bastante ya los castigan para tener que aguantar también que por las consecuencias de los tiras y aflojas entre el gobierno y los empleados se vean en medio de esta situación, ¿no? Evidentemente nos está costando a todos. Yo espero que se resuelva. Esto se tiene que resolver desde la política. Lo que pasa es que la política en estos casos, que es en el Estado, la ministra estaba donde estaba con el antivirus, parece que estuvo muy diligente, pero con el resto no. Y esperemos que en algún punto se lleguen a sentar y lleguen a un acuerdo y se dediquen a lo esencial, que es esto. No es toda la basura que estamos viendo ahora estos días en los medios de comunicación. Jennifer. Sí, absolutamente. Yo creo que es importante que todos sepamos que la propia ministra no atendió en su día al gobierno de Canarias, que les daba por no estar o no puestos o no les interesaba cuáles eran las cuestiones que ponía de manifiesto el gobierno de Canarias, y está haciendo oídos sordos también con algunos gremios del sector de la medicina, ¿no? Que es sumamente importante, porque tenemos que recordar que hasta no hace mucho tiempo salíamos a los balcones a aplaudirles
y este es el trato que luego se les da a la gente que nos cuida, que nos ayuda, que nos salva la vida en muchas ocasiones o que hace que nos cura o nos acompaña en determinadas enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que es absolutamente importante, evidentemente sus reivindicaciones, cada sector y cada ámbito y cada gremio tendrá que plantear las suyas y por supuesto que desde la política se den soluciones y no problemas. No escuchar y no atender nunca va a ser una solución, porque al final el problema siempre está, mirar para otro lado no es una solución en sí misma, ¿no? Y por supuesto, bueno, apoyar en que salga adelante sus reivindicaciones y que se den evidentemente los menos daños posibles para los ciudadanos, porque al final el efecto colateral de que un médico no acuda a su puesto de trabajo es probablemente el retraso de su cita, que ya llevan mucho tiempo esperando por ella, que luego es verdad que no les pueden avisar, efectivamente, que al final, oye, estamos hablando de salud, ¿no? Con la sensibilidad que ello conlleva, que se puede entender perfectamente cuál es el lado de los profesionales y sus reivindicaciones laborales, pero es que probablemente la salud no espera, ¿no? Entonces, en este tipo de cuestiones, el margen y el equilibrio es complicado, pero hay que buscarlo siempre en pro y en beneficio de los ciudadanos y de los más vulnerables, en este caso, que son los enfermos y que necesitan acudir a sus citas médicas. Por último, Alejandro. Sí, no, desde Vox, desde luego, consideramos muy más que legítima la pretensión de los médicos, ¿no? Que es el motivo que les lleva a la huelga, y ya Vox incluso, pues, yo creo que ha sido a principios de este año, plantea en el Pleno del Parlamento de Canarias, pues eso, que los médicos tengan su estatuto propio, o sea, es decir, es una reivindicación que Vox ha defendido en las instituciones, ¿no? Y desde luego ojalá que esto se resuelva cuanto antes, pues hay una parte que es competencia del Estado, pero también es verdad que hay otra parte de las reclamaciones que piden los médicos, que es competencia del Gobierno de Canarias, y por tanto también ahí pues el Gobierno de Canarias, pero ahí porque por lo menos se sientan. Sí, pero eso, por lo menos pues ya sabemos que de Pedro Sánchez y de su gobierno poco podemos esperar, pero sí que esperemos que desde el Gobierno de Canarias pues se sienten a hablar con ellos y tratar de resolver esta cuestión, que desde luego estamos de acuerdo todos. En eso consiste una huelga y los principales afectados pues son los usuarios de ese sector, y en este caso estamos hablando de salud, y entonces pues oye, pues los temas se vuelven importantes, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros, les espero el próximo jueves. Gracias a ustedes. Bueno, felicidades por el Día de Canarias. Que Igualmente. el sábado... Igualmente. El sábado. Efectivamente.